Estimados jóvenes, ¿cómo están? Como parte de nuestros temas de nuestro módulo de reparación de motores de combustión interna, vamos a analizar el tema elementos fijos y móviles del motor. ¿Cuál es nuestro propósito? Es demostrar a los alumnos los elementos fijos y móviles del motor de combustión interna, identificando el funcionamiento y características de los diferentes tipos de motores y detectando los problemas de fricción fluida ocasionada por una lubricación deficiente. Hoy en día, cuando un motor de combustión interna ejerce su trabajo normal y para que tenga una duración bastante considerable, depende mucho de las condiciones en cuanto a la lubricación y sobre todo el análisis de los sistemas que tienden a estar en constante movimiento. Sabemos de antemano que nuestro motor de combustión interna se conforma por distintos elementos, tanto exteriores como interiores, de los cuales de ahí vamos a partir para conocer cuáles son las causas que se originan por una fricción sólida en función del movimiento del motor. Antes que nada, debemos de recordar que el motor de combustión interna es un motor a explosión o motor a pistón. Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia, por ejemplo, de la máquina de vapor. Ya habíamos visto en presentaciones anteriores que para que el motor de combustión interna requiera hacer su movimiento, se requiere de agregarle una energía. ¿Y cuál es esa energía? Pues es la combinación del combustible con el aire en proporción, en parte proporcional, para que al momento de encender esta energía que se mezcla en el interior del cilindro, se obtiene el funcionamiento del motor. Pero es importante analizar cuáles son los elementos que deben estar en constante movimiento y también analizar la importancia que tienen los elementos que lo mantienen fijo. Identificamos a partir de esta imagen cuáles son los elementos que conforman el motor de combustión interna, todo lo que se refiere a la construcción del motor. A partir de ahí podemos observar cuáles son los que yo de manera directa puedo intervenir debido a lo que habíamos hecho con anterioridad, mención anterior, que era la lubricación. En este caso, tengo aquí distribuida cómo un motor de combustión interna está estructuralmente armado con elementos esenciales para su funcionamiento. Vamos a conocer básicamente las partes fijas del motor. Ya con anterioridad habíamos visto que estas partes tienen un funcionamiento en específico, pero de manera general vamos a irlas nombrando conforme lo representan cada una de ellas. Las partes fijas del motor son tapa del motor. Recordemos que esta tapa va en la parte superior del motor y es la que cubre básicamente lo que son el tren de válvulas. Múltiple de admisión, ya sea que sean construidos en hierro o aluminio o material plástico. Un múltiple de escape, culata o cabeza de motor, bloque de cilindros y el cárter o depósito de aceite, que es el que cierra por la parte inferior de nuestro motor. En cuanto a los componentes móviles tenemos las válvulas. Recordemos que nuestro motor tiene dos tipos de válvulas, que es válvula de admisión, válvula de escape. Buzos o botadores, varillas impulsoras,
bomba de aceite, árbol de levas, conjunto de pistones, anillos, pernos, bielas, cadena de distribución. Estos son los componentes móviles de los que yo debo de tener mucha atención, puesto que de ahí depende muchas de las veces la vida útil del motor. Y que a todos estos elementos, una vez unidos, produce el movimiento total del motor, interviniendo como tal la mezcla de aire combustible y haciendo posible que este motor genere su movimiento. El movimiento que se genere va a depender su aceleración y obviamente la aceleración dependerá su potencia. Que claro, que cuando este movimiento excede los límites, se producen daños y estos daños son ocasionados por una alta fricción. En cuanto a la ingeniería en lubricación, tenemos regímenes de lubricación que van desde los mínimos, que son de metal a metal, hasta las condiciones que se separan. Elementos principales del motor que tienden a dañarse, tanto válvulas, ruptura de cigüeñal, pistones, cojinetes, bomba de aceite, y en casos muy extremos o muy severos, daños generales al motor. Para eso se debe de tener considerado un sistema que trate de eliminar esas causas de fricción posible, que en este caso tenemos los circuitos de lubricación o como un sistema adicional de el motor, que esto lo vamos a ver en una próxima sesión. Muchas gracias por participación.